Así que no os lo perdáis, que será seguro un tiempo de mucha bendición. Son días estos en los que los evangélicos estamos en boca de todos. No sé si os habéis dado cuenta, pero salimos en las noticias, salimos en los periódicos, salimos en redes sociales, viene el Papa, bueno, esto parece, ¿no? Estamos en todos los lados, ¿no? Los cristianos estamos en boca de todos, ¿no? Como se dice ahora. Y bueno, creo que es una buena noticia, no es algo malo que se hable de nosotros, que tengamos visibilidad pública. Ayer también hubo un encuentro importante en Madrid, ¿no? En el que, pues, en la marcha Oramos por ti, y está bien, ¿no? Y pensaba, estos días viendo tantas cosas en la televisión, en las redes sociales, viendo al Papa, ¿no? La gente en la misa por la noche. Y, bueno, pero ¿qué hay de los cristianos? ¿Qué es lo que nos identifica como cristianos? ¿Qué son las cosas que hacemos que dice alguien, bueno, este o esta persona es cristiano, es cristiana, tiene una fe, sigue a Jesús? ¿Qué cosas son las que hacen que otros puedan decir que somos cristianos? Y seguro que se ocurren muchas, ¿no? De hecho, estos días hemos visto algunas de ellas. Pues ayer, pues los cristianos oramos, ¿no? Los cristianos, pues algunos tienen un papa, ¿no? Y van y le escuchan, o tienen un pastor y van y le escuchan. Hemos visto, pues, hace poco también en Vista Alegre, pues un predicador, ¿no? Los cristianos predicamos el Evangelio y hay gente que da pasos de fe y se convierte al Evangelio, ¿verdad? Son cosas que hacemos los cristianos. Venimos al culto los domingos y nos reunimos y comemos juntos, ¿no? Pero son cosas que, bueno, pues todos podemos decir que nos identifican como cristianos. Es como ponerse un traje de cristiano, ¿sí? ¿Me seguís más o menos? Pero hoy tenemos un texto que a mí me llama la atención porque vamos a encontrar allí algunas cosas que, si bien podrían ser ese traje de cristiano, ¿no? Que nos vestimos con un traje de cristiano, hay otras que son más bien las cosas que realmente hacemos, que nos motiva esa fe que tenemos en Jesús. No es tanto lo que otros puedan decir que hacemos para señalarnos, sino lo que realmente somos como cristianos, ¿verdad? Y vamos a leer el libro del profeta Isaías, y allí vamos a encontrar alguna de estas pistas. Isaías 58, y van a ser muy pocos versículos, pero vamos a pararnos a leerlo juntos. Isaías 58, del versículo 1 hasta el 8, para que también un poquito de contexto, pero vamos a leerlo juntos y vamos a meditar esta mañana, y vamos a encontrar aquí, pues, al menos 3 cosas que realmente los cristianos hacemos y son las que nos identifican como cristianos, ¿sí? Isaías 58 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esto está hablando el mismo Dios, ¿verdad? Al profeta Isaías. Dice que me buscan cada día y quieren saber de mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Bien, vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque encontramos
no solamente dirección, sino también, Señor, la forma en la que queremos vivir, la forma en la que queremos seguirte, la forma en la que queremos demostrar al mundo que hay algo más que levantarse el lunes por la mañana y ir a trabajar, Señor. Hay algo más esperándonos en tu presencia. Permítenos tener hoy unos oídos atentos, un corazón dispuesto, Señor, a escucharte y también a hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. El profeta Isaías es curioso porque si leéis algún comentarista, o incluso si hacéis un estudio muy profundo del libro de Isaías, pues lo podemos situar en un momento concreto de la historia que nos dice un poco también de lo que está hablando aquí en este versículo. El profeta Isaías está de alguna forma dirigiéndose a la nación que estaba partida en dos, ¿sabéis? El reino del norte, Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Y habla en un momento en el que el reino del norte había sido destruido por el imperio babilónico, por Asiria. Y él, como un profeta del reino del sur, pues está reclamando, como diciendo, mirad lo que le ha pasado a los vecinos, cuidado con lo que nos va a pasar a nosotros, porque realmente después también el reino de Judá fue totalmente invadido por el imperio babilónico. Pero lo interesante es que él está denunciando que el pueblo de Israel está viviendo una religión vacía. Cumplen la ley de Dios, saben lo que es el ayuno, pero realmente no están comprometidos con el extranjero, con el prójimo, ¿vale? No tienen una religión realmente que impacta sus vidas. Y por eso quiero titular este sermón de hoy, una verdadera religión, que es aquello, no es vestirnos de cristianos, sino realmente ser cristianos. Y en el primero de las cosas que yo encuentro en este pasaje de Isaías, ahí, es que nos habla de liberación. En el capítulo 58, versículo 6, Dios nos está llamando a buscar liberación, a ser elementos de liberación. Lo hemos cantado hace un momento también, y además luego también María José nos ha leído un texto que también vamos a meditar después en él, que ha sido muy oportuno. Y dice Isaías, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El pueblo de Israel, el pueblo de Isaías estaba ayunando y pensaba, ¿no? ¿Cómo imaginaos que nosotros hacemos una actividad la semana que viene, ¿no? El domingo. Vamos a hacer una semana de oración y ayuno. Y el domingo tenemos un culto especial en el que todos hemos ayunado, ¿vale? Estamos ayunando para acercarnos más a Dios, cumpliendo, pues, eliminando aquellas distracciones y pudiendo tener un tiempo realmente como comunidad de oración para acercarnos a Él. Y de repente llama a alguien a la puerta, se acerca y viene pidiendo comida, ¿no? Y alguien abre la puerta, abre Maxi la puerta, le dice, no, perdona, estamos ayunando, vente la semana que viene. Sería un poquito raro, ¿no? Que estuviéramos intentando estar más cerca de Dios, pero alguien que venga pidiendo comida, le digamos que venga la semana que viene, ¿no? Porque esto es un poco lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Estaba cumpliendo la ley de Dios, estaba ayunando, pensando que esto iba a acercarles más a Dios, pero realmente no estaban partiendo el pan, no estaban siendo generosos, ni estaban viendo la necesidad de su pueblo, ¿sí? Y cuando dice el profeta Isaías, dice 4 verbos aquí, desatar, soltar, dejar ir libres y romper todo yugo. Son verbos que nos hablan de una opresión que realmente incluso ellos mismos estaban ejerciendo sobre otros. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Cuando hablamos de quebrantados, a veces pensamos que son gente triste. Alguien que está quebrantado de corazón, bueno, es que es alguien que está afligido. No solamente, puede ser alguien que realmente la opresión de otros está aplastándole su vida. Y dice, a estos hay que dejar libres, desatar, soltar, liberar y romper. Para mí la repetición de estos verbos, que tienen una idea muy similar, los 4, ¿no? Hablamos de dejar ir en libertad. Creo que cuando Dios repite algo muchas veces, es que es algo importante. Y el profeta Isaías lo repite 4 veces en un mismo versículo, la misma idea. Y para mí tiene que ver con que Dios no simplemente nos está llamando a sentir compasión, sino realmente a ponerla en práctica. Porque yo puedo compadecerme mucho de ti, pero dejarte ir. Oye, pobrecito, ¿no?
ya oraremos por él si tenemos tiempo, ¿no? Como aquella persona que viene a pedir comida, bueno, vente la semana que viene, ya tenemos tiempo de orar y ya van a... ¿Sí? Dios nos está llamando no simplemente a una compasión emocional, sino realmente a mirar con sus ojos a los que sufren. Y esta serie esta aplicación de hoy se enmarca, sabéis que hemos estado hablando de nuestra relación con Dios hacia arriba, ¿verdad? Con crecimiento hacia afuera y también hacia adentro. Y hemos hablado estas semanas, David habló sobre ser sal y luz, ¿os acordáis? Hace unas semanas. Esteban también nos habló de cómo la Iglesia debe comprometerse en la acción social, en el entramado social de la sociedad, del pueblo. Y hoy hablamos también de esta idea de mirar más allá de nuestras paredes al que necesita ayuda. Y a veces confundimos la ayuda con evangelizarle a alguien y darle con la Biblia. Conviértete y todos tus problemas serán... Es verdad. Pero si vemos el Evangelio, vemos a Jesús, Jesús sanó enfermos, curó cojos, sanó leprosos y en ningún momento usó eso como una herramienta para negociar con su fe. Lo contrario, le dijo, tu fe te ha salvado. Jesús cubrió necesidades básicas de las personas que se acercaban a él. Le dio de comer, alimentó a los 5.000. Y por eso creyeron. No creyeron en él y luego las alimentó. Y creo que a veces cometemos el error de convertir la iglesia en un lugar de mercado. Bueno, si creen, entonces serán salvos. Claro que sí. Pero eso no quita que les demos de comer. Eso no quita que cubramos su necesidad. En la iglesia tenemos una acción social, que con lo que podemos hacer, es verdad que no es mucho. Pero hacemos lo que tenemos que hacer. Si podemos hacer más, lo haremos. Y no es un lugar en el que comerciamos con las personas. No es un lugar en el que la gente viene a pedirnos ayuda y le damos la bolsa. Bueno, quédate a escuchar un poquito el sermón y ahora te damos la bolsa. Eso no funciona así, hermanos. Hace un momento leía a Mari José aquel texto. Me acompañáis a leerlo, en el Evangelio de Lucas. Lucas 4. Que también el mismo Jesús leía el rollo del profeta Isaías. Lucas 4, vamos a leer también desde el versículo 16, porque es el momento también en que Jesús, después de ser tentado, dice que viene a Nazaret. Lucas 4, versículo 16. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fijaos, hace unas semanas cuando hablaba Esteban, él hablaba de que éramos todos, somos linaje escogido. Y Jesús dice que el Espíritu del Señor está sobre él por cuanto me ha ungido, ¿verdad? El título que conocemos a Jesús, el Cristo, el griego original tiene que ver con esto, con el elegido, el ungido de Dios. Los reyes eran ungidos por Dios para ser rey de Israel y eran el Cristo. Cuando Jesús dice de él mismo que es el Cristo, es que ha sido el ungido de Dios. Y lo dice aquí, ¿verdad? Me ha ungido para algo, para hacer algo. Y cuando decimos que nosotros como iglesia somos linaje escogido, es que nosotros somos escogidos para hacer ese algo que Jesús también hizo. Para dar continuidad a su misma misión, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. La Iglesia Cristo vive ha sido ungida por Dios para hacer esto. No lo digo yo, Primera de Pedro, ¿os acordáis, verdad? ¿Sí? Pues hagámoslo. Y es que además dice Jesús que cuando Él se levantó, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No es palabras bonitas, no son un sermón que recordar.
es algo que se ha cumplido, pero que está hecho. Tenemos que hacerlo. No vale con tatuarme algo bonito o ponérmelo en el móvil y recordarlo. Yo soy un ungido de Dios. Ponlo en práctica. Jesús lo hizo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Una escritura que, como podéis ver en el capítulo 61 de Isaías, estaba escrita hace 200 años antes de que Jesús viniera. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se ha cumplido, se ha hecho, se ha manifestado en Jesús. Y nosotros somos parte de esa misma misión. Dios nos llama a romper esos lazos que oprimen. Tal vez pienses, bueno, es que yo no trabajo para una ONG, no estoy acostumbrado a ver personas oprimidas. Bueno, vete un rato al hospital, vete un rato a la consulta del psiquiatra unos días, vete a un patio de colegio, ¿verdad? Un niño con bullying. Vete a una sala de hospital, donde hay buenas noticias todos los días. No hay oprimidos allí. Vete a tu vecino o tu vecina de tu barrio. A lo mejor piensas que le va todo fenomenal, que es una persona feliz. Ojalá. Pero todos tenemos problemas. Todos tenemos una opresión que nos está aplastando. Y necesitamos que alguien nos diga, voy a orar por ti y te voy a acompañar. Voy a hacerlo real, esa compañía. ¿Sí? En segundo lugar, para mí hay otra parte que nos habla el profeta Isaías, que es sobre la solidaridad. Y como decía antes, la solidaridad es la compasión que actúa. Cuando hablamos de compasión, es ese sentimiento que tenemos, que nos padecemos cuando vemos algo y nos movemos para cambiarlo, ¿no? Cuando sentimos pena, la pena muchas veces te paraliza, no te deja hacer nada. La compasión es algo que sufres por dentro, pero te mueve a actuar para cambiar la situación que estás viviendo, ¿sí? Entonces, compasión que actúa es un poco un doble sentido, pero para que me entendáis. Realmente, lo que Jesús aquí el profeta Isaías nos está hablando es que no podemos vivir una fe simplemente, como decía antes, de domingo. Una fe de traje, ¿no? Una fe me he visto de cristiano, pero no hago nada más. Y dice el profeta, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? Y a los pobres errantes albergues sin casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Creo que estas son cosas que a lo mejor cuando alguien nos dice, bueno, define a un cristiano, estas no las diríamos. Dirían, bueno, van al culto, oran. Hay una carta muy interesante, un cónsul romano en el primer siglo, llamado Plinio el Joven, el nombre, y le escribió una carta al emperador Trajano, porque en la zona en la que él estaba gobernando, en Bitinia, donde también el apóstol Pablo se le fue prohibido por el Espíritu Santo viajar, y donde Pedro escribió una carta, dice que hay muchos cristianos en Bitinia y que no sabe qué hacer con ellos. Entonces, pues este Plinio el Joven pues los estudia un poco, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los cristianos? ¿Qué están haciendo? Y escribe una serie de cartas a Trajano para contarles pues cómo está tratando la secta cristiana y qué está haciendo con ellos. Y después de todo lo que, pues eso, de cómo lo está gobernando, viene a decir que los cristianos son personas que se reúnen los domingos en casas para comer, para orar juntos y adorar a los pobres. Y diréis, bueno, qué cosa más tonta, ¿no? Se juntan para orar y comer juntos y para ayudar a los pobres. Qué definición más sencilla y más bonita. Y eso es lo que perseguía el imperio romano. Algunos que se juntaban en casas a adorar a Dios, a comer juntos y ayudar a los pobres. Y de hecho, el mismo Plinio dice en las Escrituras sobre él que él también fue una persona que a raíz de ver eso pudo ayudar a mucha gente. Pero realmente parece que, bueno, pues es una buena definición, ¿no? Ayudar a los pobres. Y cuando dice aquí, ¿no?, que tenemos también una serie de verbos: partir el pan, albergar en tu casa, vestir al desnudo y no esconderte de tu hermano. Y esta palabra de no esconderte de tu hermano es una paráfrasis que ha usado el traductor al castellano, porque realmente en la lengua hebrea lo que quiere decir es que no pases, ¿no?, que no pases de largo del problema de tu hermano, que no le des la espalda, ¿no? Es lo que está diciendo, no te escondas de tu hermano. Aquello que sabemos que hizo Caín con Abel, ¿no? Dice, bueno, si mi hermano no, ya tengo suficiente con lo mío, ¿no?
Pues es lo que dice aquí realmente el original en hebreo. No pasar de largo del hermano. Y cuando vemos al mismo profeta, lo que Jesús nos dice es que Jesús nunca miró con indiferencia a los necesitados. Antes lo decíamos. Porque si lo hubiera hecho, pues aquella alimentación de 5.000 o las bodas de Canaán no tendrían sentido. Serían milagros absurdos. Pero Jesús nunca miró con indiferencia la necesidad del ser humano y por eso se hizo uno como nosotros. Para sufrir como nosotros y para acercarse realmente hasta nosotros. Dice Santiago que la religión pura y sin mancha, sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo pongo aquí para que lo tengáis. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Da igual cuántas cosas hagamos como cristianos, cuántas actividades súper chulas hagamos, si realmente no estamos cumpliendo con la verdadera religión. Y la religión, como decíamos al principio, no son solamente costumbres, una cultura religiosa, es esto: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Me gustaría adornarlo un poco más. Me gustaría decir, bueno, tal vez visita cuando puedas al hermano, intenta no mancharte mucho. No, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura tiene como dos dimensiones, ¿verdad? La santidad, que evita contaminarse del mundo, y a la vez una misericordia que se acerca a quien realmente sufre. Es lo que dice Santiago. Y pensaba entonces que la santidad que nos habla el texto bíblico no es un aislamiento respecto a las personas que nos rodean, ni siquiera de las personas necesitadas, porque entonces no estaremos cumpliendo con esta parte del texto, sino realmente es una separación del pecado para poder amar a los que realmente necesitan ser amados, que están en pecado. Y también lo decía todavía Esteban, para poder amar y poder servir con fidelidad. Separarnos del mundo para poder amar y servir con fidelidad. Amar a mi prójimo, pero también amar al alcalde de mi pueblo. Amar a mi prójimo y amar al del Atleti. David, lo siento por ti. Me hago entender, ¿verdad? Que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no des tu espalda al necesitado. ¿Qué vas a hacer si una persona tiene hambre? Dale pan. No lo des con la Biblia si tiene hambre. Y ese gesto le va a acercar a tu Biblia. Una persona que no tiene hogar, ¿qué vas a hacer con ella? Ofrece la acogida. Tal vez no tengas dónde meterla, pero seguro que puedes hacer algo. Una persona que no tiene, que carece de vestido, cúbrela. Al que te pide tu manto, dale también tu capa. Y la persona que sufre, como dice este texto, no te escondas de ella. Creo que vivimos en una sociedad que huye del dolor. No nos gusta. Y no sabemos cómo afrontarlo. Hoy tenemos más médicos, terapeutas, psiquiatras que digo que nunca en la historia, y aún así seguimos siendo la sociedad que más huye del dolor. Los niños no van a los entierros, porque no va a ser que vean algo que no deben ver, ¿verdad? Los niños no les puedes hablar de según... No. Pero luego ven Stranger Things con 5 años. Vivimos en una sociedad en la que el dolor cada vez está más alejado del ser humano. Y Jesús se hizo dolor para acercarse a nosotros. Jesús lo dejó todo para dolerse por nosotros. Yo no puedo hacer otra cosa.
Como decía al principio, la misericordia bíblica no es solamente un sentimiento. Tiene forma de pan, tiene forma de casa, tiene forma de abrigo, tiene forma de abrazo. Démoslo como quieras. Y fijaos, Santiago 2 nos habla también, además, es algo muy llamativo, porque después de decirnos que la verdadera religión consiste en satisfacer las necesidades de las viudas y los huérfanos y mantenerse sin mancha, sin pecado, dice que además no sirve de nada desearle a alguien que tiene necesidad, desearle el bien y no darle el pan. Lo podéis leer en versículo 15 del capítulo 2. Es como si, oye, tengo hambre. Y dice, voy a orar por ti y me voy a comprar el pan. No, vente conmigo y te compro el pan y oramos juntos. Creo que está bien. No creo que me malinterpretéis. Debemos orar por los necesitados, claro que sí. Y por la gente que viene a la iglesia pidiendo ayuda. Pero no comerciemos con eso. Por favor. Y tal vez puedes preguntarle, ¿qué necesitas? Y como hace Sebas, y voy a orar por ti. ¿Verdad? ¿Qué necesitas? Y déjame que ore por ti. Y en tercer lugar, cuando hacemos esto, para mí hay una promesa. Y dice que Dios convierte a la comunidad que vive así en una comunidad de luz, una comunidad que alumbra, una iglesia que tiene luz propia. Y dice que entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Fijaos, aquí hay una palabra, ¿no? Entonces, que establece una relación, ¿no?, entre lo que ya hemos visto y lo que va a pasar. Entre la obediencia de atender a la necesidad y lo que nos dice el versículo que va a pasar después. Pero cuidado, porque no dice que lo hagamos, que hagamos esto porque vamos a ser buenos, ¿verdad? Voy a hacer esto porque Dios me va a bendecir. No dice esto el versículo. Esto tenemos que hacerlo en obediencia. Y hay un beneficio también para nosotros. Y dice que nacerá tu luz como el alba. La luz siempre en el texto bíblico, en todo el imaginario cristiano, pues efectivamente simboliza salvación, simboliza un nuevo caminar, la verdad, la esperanza y por supuesto la presencia de Dios, que es ajeno a la oscuridad, es ajeno al pecado. La imagen, ¿no?, como dice, del alba, del amanecer también, nos habla de un nuevo día, una nueva esperanza, un cambio, ¿no?, que hemos dejado la oscuridad y estamos llegando a un lugar de luz. Mateo 5 nos dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para que vean el qué? Vuestro traje de cristiano. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y a mí este versículo siempre me llama mucha atención porque cuando tú haces algo bueno, oye, qué bien juega este chico al fútbol, qué bien cocina esta persona, qué bien habla o qué bien pinta, ¿no? Normalmente la gloria es para quien lo está haciendo, ¿verdad? Oye, es que es fabuloso verle, ¿no? Y dice el texto que los hombres verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No os habéis preguntado nunca por qué? Porque estas obras no son naturales. No pertenecen al ser humano, pertenecen al Espíritu que mora en ti y que te permite hacerlas. Porque si fuera de otra manera, pues sí, sería para mí la gloria, pero es que estas obras son de Dios. Lo venimos diciendo. No es común que tú partas el pan con un desconocido. No es común que tú albergues en tu casa a un desconocido. Claro que no. Claro que no. Son cosas que solamente se pueden hacer por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice que la gloria del Señor será tu retaguardia. Es un elemento muy, muy, muy bélico, ¿no? No sé si os gustan mucho las películas de guerra, pero también muy, muy deportivo, ¿no? La retaguardia final es la parte de atrás, ¿no? La defensa, aquello que cubre un poco el primer ataque. Y dice que el Señor será mi retaguardia, que no me importará quedarme a descubierto. Yo podré ir de frente porque sé que el Señor está detrás. Eso dice el texto. Yo voy con todo
hacer esto porque el Señor me respalda. Él me cubre. Tengo detrás a Beckenbauer y a Pepe. ¿Verdad? Sí, eso es lo que dice el texto. No me importa ver con todo, porque detrás tengo una buena defensa. Tengo al Señor que es mi retaguardia. Entonces nacerá tu luz como el alba. Qué bonito. Hace unas semanas David nos hablaba de que éramos sal y luz. Y en aquel mismo texto, unos versículos más atrás, encontramos también el mismo Mateo. Vamos a acompañarme a Mateo 5. En Mateo 5, ya vamos acabando con esto, nos habla del el sermón del monte, ¿no? El mensaje por excelencia. Los estudiosos dicen que es el mensaje más perfecto de la historia, ¿sí? ¿Y sabéis cómo empieza el sermón del monte? Dice Jesús que viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñó diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fijaos, Jesús no está adornando el sufrimiento de nadie. No parecería que está alabando a los que sufren, ¿no? A los que sufren persecución, a los pobres. Lo que está diciendo aquí, está señalando quienes son portadores del mensaje. Estos son los que van a llevar el mensaje a los pobres, al necesitado, a que no tiene abrigo. Y diré, bueno, no es posible, ¿no? Si esta gente no parecen muy capacitados, ¿no?, para llevar este mensaje. Es que el reino de Dios funciona como el mundo al revés. Aquellos que el mundo no escogería jamás, esos son los que Dios escoge. Y Jesús está preparando, capacitando a sus discípulos. Y les dice que ellos son estos. Y dice que son bienaventurados, gozosos, felices, que tienen herramientas para poder llevar el mensaje, porque son estos, pobres en espíritu. Saben que son necesitados de Dios. Porque lloran. Antes decíamos, no sufrimiento, porque ellos lloran y serán consolados. Me gusta cuando dice los que tienen hambre y sed de justicia. Vivimos en un mundo en el que todo es justicia. Aquello de el ojo por ojo, ¿no? Pero aún existe. Y cuanto más daño has hecho, más castigo tienes que tener, ¿no? Y no dejamos lugar para el arrepentimiento ni para la restauración. Y creo que el pueblo de Dios es un pueblo que es restaurado para restaurar a otros. Decíamos al principio, ¿qué cosas son las que señalan a un cristiano como cristiano? Tal vez después de esto has cambiado un poco la idea, no lo sé si mucho o poco. Déjame decirte, cuando no estemos aquí, cuando no estés aquí, tal vez cuando la iglesia no exista en San Fernando, no van a recordarnos porque éramos muy guapos, ni porque alguien hablaba muy bien, ni porque teníamos muchos niños, ni porque no cabíamos y teníamos 5 locales, ni porque el alcalde era nuestro amigo. Nos van a recordar por lo que hayamos hecho por otros. Nos van a recordar por lo que hayamos hecho por otros. Porque a aquella persona la ayudamos. Porque acogimos a gente en la iglesia cuando ponle el nombre que quieras. Nos van a recordar por lo que hayamos hecho por otros. En el nombre del Señor, claro que sí. En el nombre del Señor. Cuando no estemos aquí, ¿por qué quiero que me recuerden como cristiano? ¿Porque tenía el traje de cristiano? ¿No? ¿Me ponía el gorro de cristiano el domingo? ¿O porque realmente vivía una vida, una verdadera religión? Vivía en continuo seguimiento de Jesús, ¿verdad? La pregunta que debemos hacernos no es solamente cuánta luz tenemos
dentro del templo, dentro de la iglesia, sino cuánta oscuridad está siendo alumbrada ahí fuera. Somos sal, somos luz, somos el pueblo de Dios. No existimos para contemplar nuestra propia luz, para decir qué guapos somos, cómo brillamos, qué bien lo hacemos, sino para iluminar la oscuridad de quienes no tienen esperanza. ¿Amén? Pues que Dios nos ayude a todos y podamos decir que somos una comunidad de luz. Amén.